Semanas han dado la hora y han dado mucho que hablar. Y lo digo por la represión que se ha visto, también por la movilización en sí. La generación Z. ¿Qué es la generación Z? Estos jóvenes que se organizan a través de las redes sociales y que han determinado las marchas contra el Congreso y contra el Ejecutivo, básicamente pidiendo cambios. La lucha contra la criminalidad es uno de ellos. Pero vamos a analizar a fondo porque también se pregunta a la gente quiénes son los líderes de la generación Z, qué medidas de cambio están exigiendo. Bueno, ya estamos conectados con Jorge Yamamoto, él es psicólogo social. ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, gusto en saludarles. Primero, su análisis sobre lo que viene sucediendo en las calles en las últimas 2 semanas. Sí, es importante contextualizar un poquito el tema de la generación Z y algunos antecedentes. Hace algunas semanas vimos que en Nepal la juventud llamada generación Z, esta que va de los 19 a 29 años aproximadamente, y que nació en redes, que desarrolla su identidad y su búsqueda de sentido en redes, de pronto explotó siendo una sociedad muy pacífica. Es considerable el pasado aguerrido, latente, ante esa situación pacífica. Pero ¿qué sucedió? La política empezó a colmar la paciencia de estos jóvenes, los llamados Nepo Kids, que en una religión que profesa la austeridad eran los hijos de los gobernantes, lo que sería el equivalente de los congresistas aquí que vivían una vida de lujo y luego les quisieron cortar las redes, que es su sentido, su identidad y su adicción también. Entonces eso hizo que explote Nepal, que arda en llamas. Algo parecido ocurrió en Indonesia. Entonces la generación Z sí es una generación que está conectada en línea. Y estos Z peruanos observaron eso y se dieron cuenta que aquí teníamos igual o más motivos para despertar. Entonces, a través de las redes se fueron organizando, es decir, no hay un liderazgo tradicional, sino son movimientos masivos que van surgiendo en las redes, pero a diferencia de otros países, en el Perú la generación Z en general va a ser muy adormecida, no va a reaccionar frente a los escándalos políticos, pero siempre hay un pequeño grupo comprometido y ese fue el que salió a marchar. Entonces, ahí se dieron cuenta que había un sentido por qué luchar, había una identidad de una juventud, se autodenominaron la juventud despierta, utilizaron un símbolo que se usó tanto en Nepal como en otros países, extraído de un anime de los años 1990 que representa un personaje joven que lucha por sus ideales. Entonces ahí llegamos a la marcha. Lo primero que hay que entender es que esta marcha es un fenómeno de masas, en donde sale un grupo a protestar y es como una barra más brava que pacífica que genera así una identidad y se nos sale el cerebro guerrero. Entonces se va protestando de manera pacífica, pero por otro lado están las fuerzas que evitan que se salga de control. Y como se ha entrevistado a varios miembros de estas unidades antimotines, hay personal correcto, pero también hay personal que es agresivo. Claro, pues si uno es una santa paloma, no va a dedicarse a enfrentar a las Sí. masas. No estoy justificando, estoy explicando. Ujú. Entonces, en ese enfrentamiento, solamente es cuestión de tiempo que haya un exceso de uno y de otro lado.
Entonces se da el exceso y genera una reacción, y esa reacción va a generar otra reacción y se va dando la escalada de la violencia que llega a estas escenas lamentables que hemos estado viendo todos. Entonces a esto se suman los transportistas, que ya sabemos que es gente brava, ¿no? No es gente que toma tecito y galletitas en la tarde, sino gente aguerrida. Se van sumando otros gremios, oportunistas que lo sacan volando, y así una marcha que en teoría saluda a la juventud que está despertando y que protesta frente a algunos abusos y frente a la situación general, abusos como que les quieren cobrar AFP cuando no les alcanza para vivir lo que van ganando. Esa marcha de protesta termina generándose en un tema violento, como suele suceder lamentablemente en nuestro país. Claro, pero aquí lo que no se entiende es cómo es que ellos se organizan, ¿no? Porque normalmente cuando ha habido marchas en el Perú, siempre hay líderes, hay personas que hacen las convocatorias en las redes sociales, por ejemplo, en la izquierda peruana, lo hemos visto, en la época de Fujimori también lo hemos visto, pero ahora, en esta generación llamada Z, ¿quiénes son los líderes? Sí, eso ya se ha observado en manifestaciones aún mucho más multitudinarias, como por ejemplo en Brasil y en Chile. Y ese es el poder de las redes. En este momento tenemos una juventud mundial que es adicta a las redes, que puede recibir 4 notificaciones por minuto de sus diferentes redes. Entonces ahí se empieza a dispersar el mensaje. Y luego un pequeño grupo de amigos que se conocen por redes empiezan a animarse, y estos empiezan a multiplicarse, y sin tener que ir a la marcha ya se ve una cantidad de likes, una cantidad de participantes, y se genera un premovimiento de masa, y eso es lo que termina convocando. Es decir, ya son las redes, no las personas que lo convocan. De hecho, hay algunas simulaciones en donde a través de ciertos descontroles de la inteligencia artificial se podrían perfectamente generar manifestaciones que no tengan una causa razonable, sino que a través de la manipulación de información y la dispersión en redes se pueda organizar. Además, ante el vacío de liderazgo, tenemos que estas redes adquieren más importancia. Recordemos que la generación Z busca su sentido y su identidad no en los líderes, sino en las redes. Y eso es importante también de analizar. Eh, Se habla mucho de que están en contra de, por ejemplo, la reforma de las AFPs o la falta de acción de las principales autoridades en nuestro país contra la criminalidad, pero no se escucha propuestas de cambio. Es decir, estas marchas no trasladan una discusión de posibles medidas a futuro. Solamente vemos esa acción en las calles. Exactamente, esa es una de las características de las manifestaciones masivas convocadas por redes en el presente. En el futuro puede cambiar esto, que el objetivo es muy concreto, es ir en contra de alguien o de algo, pero no tiene la capacidad propositiva, porque en la masa de las redes, imagínense que en una organización queremos desarrollar un plan y simplemente convocamos a todos los miembros de la organización, que son 50.000. Entonces va a ser un caos y no se va a poder organizar una propuesta. Lo que sí se puede organizar es salir a marchar en contra de 2 o 3 cosas que sean fuertemente compartidas por ese grupo. Y para quejarse en el Perú no faltan motivos. ¿Qué, qué le parece o de repente a su juicio, por lo que ha podido monitorear en estos últimos días, dado cómo se han dado los hechos, los enfrentamientos, cree que esto puede escalar? Porque hemos visto también que hay políticos que se están metiendo.
Sí, es interesante el tema de la escalada. Primero tenemos que recordar y precisar que las marchas han sido con una cantidad importante, pero no han sido tan grandes y tan masivas. Hace algunos pocos meses hubo una manifestación masiva de mayor fervor y de muchísima mayor convocatoria, pero que no fue política, sino fue hedónica y fue la llegada de Speed. Si recordarán, un influenciador que hace gracias, hace bromas, se come todo lo que se le ofrece y que la gente enloquece ante este líder porque come turrón de Doña Pepa y dice que la comida peruana es genial. Entonces, esa convocatoria comprometida es muy pequeña en relación con el consumo de influenciadores graciosos sin mayor contenido. Esto nos sugiere que la escalada es limitada, a diferencia de lo que puede ocurrir en Brasil y en Chile. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de ver en los noticieros estadísticas del interés del peruano en general y del joven acerca de temas políticos, pero a nosotros nos han desensibilizado. Cada semana nos dan un golpe sobre lo correcto, lo que deben de hacer los líderes. Ya percibimos que nos toman el pelo, que el discurso no tiene coherencia, que los intereses egoístas y personales priman, que no hay una inteligencia estratégica para resolver los temas, sino más bien para temas de cuidado físico y de artículos de lujo. Entonces, es, es como cuando alguien va tomando, le van dando veneno por pequeñas dosis, termina siendo inmune al veneno. Acá el veneno es la crisis, son los temas absurdos que debemos de enfrentar, pero como nos han dado de a poquitos, estamos desensibilizados y por eso, por cosas mucho más pequeñas, Río, Sao Paulo o Santiago arden llamas, mientras que aquí seguimos en nuestra islita protegida con el cinismo político que va creciendo de acuerdo a las encuestas. Y finalmente, el obispo de Lima ha salido a apoyar a la marcha. Valida esta marcha. ¿Qué significa? ¿Esto también tiene alguna influencia? Así como los políticos que se han querido unir a la marcha. Yo opino que el representante de la Iglesia Católica ha apoyado que los jóvenes tengan un papel en quejarse de los problemas, pero también ha añadido que la Iglesia no tiene candidato político, ¿no? Entonces es más el tema de los valores. Entonces ahí habría que precisar un poquito la convocatoria que ha hecho el cardenal, el arzobispo. Ahora, dicho esto, la iglesia en el mundo y en el Perú va a reducir, la iglesia católica, apostólica y romana va reduciendo su influencia. Hace 2 generaciones, lo que decían los sacerdotes, la conferencia episcopal peruana tenía mucho más poder. Entonces, esta generación Z no asiste masivamente a la iglesia, no practica y más bien están surgiendo aplicaciones en donde estas aplicaciones sustituyen de alguna manera a la iglesia. No digo que esto sea bueno, solamente estoy explicando. Claro. Entonces hay aplicaciones tipo chat en donde el sujeto dice, Señor, me encuentro en el vacío, y esta aplicación le dice, hijo mío, y así sucesivamente. Entonces creo que la iglesia está teniendo
un papel menos importante, y creo que también parte del problema es una iglesia que no tiene un papel activo y práctico y eficaz en la formación de valores, y más bien está envuelta en una serie de escándalos sexuales que no son poca cosa. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Yamamoto, por estar con nosotros aquí explicándonos eh, cómo ha ido creciendo y cómo también se ha ido adheriendo aquí la generación Z en esas convocatorias para las marchas, para las protestas. Muy amable. Con mucho gusto, Mayra. Buenas tardes. Bien, Buenas. era entonces Jorge Yamamoto, psicólogo social, que nos explicaba el fenómeno de la generación Z que se originó en Nepal y que el Perú, la generación Z del Perú, adoptó ciertas medidas para protestar contra una serie de situaciones que se generaron de parte del Congreso y del Ejecutivo, pero que al final, en el fondo, no genera ningún cambio positivo, es lo que ha dicho el psicólogo social. Me quedo con esa última frase. No hay un cambio propositivo. Entonces, eso quiere decir que la escalada, la tan llamada escalada de las protestas, sería más bien limitada. Regresamos entonces con más información. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.